Este trimestre estudiaremos el tema del descanso en Cristo. Nuestra sociedad del siglo XXI está llena de gente sin descanso. La preocupación y la ansiedad, combinadas con la incertidumbre sobre el futuro, contribuyen a esta inquietud del alma. Existe una preocupación creciente entre los profesionales de la salud mental porque el número de personas deprimidas que atienden va en aumento. Nuestras lecciones de este trimestre y especialmente la lección de esta semana se enfocan en la verdadera fuente del descanso y brindan consejos prácticos sobre cómo hallar descanso en medio del trajín de nuestra vida. Esta semana viajaremos atrás en el tiempo hasta la creación de nuestro mundo y descubriremos el eterno recordatorio del descanso en Cristo, el sábado. Estudiaremos el profundo dolor de un escriba del Antiguo Testamento y su impacto en su salud física, mental y emocional. Durante la lección de esta semana, recordaremos constantemente la invitación de Cristo en todas las Escrituras a descansar en Él. A medida que aprendamos el significado de la palabra reposo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, comprenderemos más plenamente el desasosiego de Caín y descubriremos cómo descansar plenamente en Cristo. El pasaje más completo de la Biblia sobre el reposo sabático se encuentra en Génesis 2, 1 al 3. Al final de la semana de la creación, Jesús, nuestro amoroso Creador, establece, como afirma el autor judío Abraham Heschel, un palacio en el tiempo. Cada sábado, Jesús nos invita a dejar atrás nuestras preocupaciones, temores y ansiedades y a entrar en su palacio para descansar en él. Los palacios terrenales son sitios geográficos inconfundibles. Por ejemplo, en el Palacio de Versalles, en Francia, contiene 700 habitaciones y tiene más de 67,000 metros cuadrados de superficie. Como sitio declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1979, está catalogado como uno de los mayores logros del siglo XVII, el sábado, el Palacio de Dios en el tiempo. Es mucho más significativo y sorprendente. No delata del siglo XVII, sino del comienzo de los tiempos en la creación, y se extiende a lo largo de los siglos y adorna la tierra con el tiempo santo cada semana. Es un recordatorio perpetuo de donde se encuentra el verdadero descanso. El sábado habla de un Dios que está íntimamente familiarizado con nuestras necesidades humanas básicas. En el séptimo día, Dios cesó y reposó, no porque estuviera cansado, sino porque sabía que nosotros estaríamos cansados. Dice Dios, reposó el séptimo día de toda la creación que hizo. El tiempo no es un ciclo incesante de acontecimientos que demandan mucho trabajo. Dios, en su misericordia, nos ha dado una pausa divina, un tiempo para profundizar nuestra relación con Él, para renovar la mente, para renovar el cuerpo y disfrutar de las relaciones familiares positivas. Las compasivas palabras de Cristo se dirigen a sus obreros actuales, tanto como a sus discípulos de entonces. Venid vosotros aparte y reposad un poco, dice aún a aquellos que están cansados y agobiados. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun mientras se atiendan las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se exige abnegación de los discípulos de Cristo y ellos deben hacer sacrificios, pero deben tener cuidado, no sea que por su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. En la estima de los rabinos, era la suma de la religión
estar siempre en bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Así, separaban sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Existen todavía los mismos peligros al argumentar la actividad. Si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuanto dependamos de Dios y tratar de hacer nuestra actividad un salvador. Los que aprenden de Jesús su humildad y mansedumbre encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Los que no están dispuestos a dar a su Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. El trabajo diligente es el único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Habrá paz constantemente, paz fluyendo al alma, porque el reposo se encuentra en la perfecta sumisión a Jesucristo. La obediencia a la voluntad de Dios se encuentra en el descanso. El discípulo que anda en los humildes pasos del Redentor encuentra el reposo que el mundo no puede darle y que el mundo no puede quitarle. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Una forma verbal para descanso que se encuentra a menudo en el Nuevo Testamento es anapau, que significa descansar, relajarse, renovarse. Se usa en una de las declaraciones más famosas de Jesús sobre el descanso, en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Puede referirse al descanso físico. En el saludo final a los Corintios, Pablo expresa su gozo por la llegada de amigos que confortaron su espíritu. Otro verbo que se utiliza para indicar reposo es hesichazó. Describe el descanso sabático de los discípulos mientras Jesús reposaba en la tumba. Pero también se utiliza para describir una vida serena. Puede indicar que alguien no tiene objeciones y por lo tanto se queda callado. Cuando la epístola a los Hebreos en Hebreos 4:4 describe el descanso de la creación de Dios en el séptimo día, utiliza el verbo griego katapau. Hace cesar, brindar descanso, descansar, haciéndose eco del uso que la Septuaginta da a la traducción griega del Antiguo Testamento. Curiosamente, la mayoría de los usos de este verbo en el Nuevo Testamento aparecen en Hebreos 4. Venid vosotros aparte y descansad un poco. No está formulado como una invitación, se expresa en forma de imperativo, que es una orden o un mandato. Jesús estaba preocupado por sus discípulos y su bienestar físico y emocional. Ellos acababan de regresar de un extenso viaje misionero al que Jesús los había enviado de 2 en 2. Marcos 6:7 y Marcos 6:30 describen su entusiasmo al regresar. Ellos debieron haber tenido el corazón rebosante de alegría. Querían compartir sus victorias y sus fracasos con Jesús. Sin embargo, Jesús
detiene todo llamándoles primero a descansar. Marcos incluye una nota explicativa, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Estar abrumados y demasiado ocupados en los asuntos de Dios también es un verdadero desafío para los discípulos. Jesús nos recuerda que debemos proteger nuestra salud y nuestro bienestar emocional, planificando periodos de descanso. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder el que realiza la obra. Aunque debemos trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, también debemos dedicar tiempo a la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien.